muchas gracias por estar presentes hoy en este webinar. Sabemos la hora, aunque a algunos se les facilita pues porque ya están en la casa y han terminado trabajo. Quiero presentarme, mi nombre es Pablo Vivas, yo soy el gerente comercial de GLS. Hoy nos acompaña el doctor David Ballesteros, él es internista, nefrólogo, es el jefe del servicio de nefrología del Hospital Universitario San José de Popayán, es docente de la Universidad del Cauca, del Departamento de Medicina Interna, y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Nefrología. El doctor Ballesteros pues, va a ser nuestro ponente hoy sobre el tema que nos reúne, que es manejo de anticoagulación regional con citrato en terapias de soporte renal extracorpóreo. También nos acompaña nuestro gerente general, Juan Carlos Lozano. Pues es grato tener a estas dos personas acá en nuestro webinar. Quería aprovechar este espacio también para contarles que tenemos programado para el mes de diciembre, la fecha probable es el 10 de diciembre, un conversatorio sobre lo que es hemoperfusión, terapias de remoción de CO2, terapia de ultrafiltración o hemofiltración isotónica en pacientes con falla cardíaca. Desde una vez les extendemos la invitación, les estaremos haciendo llegar pues el link y confirmando la fecha y la hora para esta última revisión académica que vamos a hacer. Les pedimos que por favor las preguntas que tengan, por favor las compartan en el chat o no sé el doctor Ballesteros si quiere que de pronto lo interrumpamos un rato en la conferencia si alguien tiene una pregunta o las dejamos para el final. ¿Cómo prefiere usted, doctor? Si quiere, lo dejamos al final y hacemos como aclaramos las dudas. Ok, perfecto. Listo, entonces las dudas que tengan, pues las comparten al final para que el doctor Ballesteros nos las pueda aclarar. Doctor Ballesteros, muchas gracias. Lo dejo pues aquí en compañía de todo este auditorio y bienvenido. Muchas gracias y buenas noches a todos los apasionados por la nefrología crítica. Bueno, en esta noche fría casi en todo el país vamos a tratar de amenizarle un poco en un tema sumamente interesante que si bien se maneja hace muchos años ha vuelto a coger pues fuerza y aún más en nuestro país en este último año. Entonces vamos a hablar un poco sobre el manejo de anticoagulación regional con citrato en las terapias de soporte extracorpóreo. Bueno, déjame ver que no me pase la siguiente. Bueno, el contenido, como lo ven, vamos a hablar un poco, una pequeña introducción. Vamos a hablar qué modalidades tenemos actualmente para la anticoagulación. Vamos a enfocarnos sobre el citrato, qué es, cómo funciona, cuáles son sus indicaciones, cómo se prescribe, cómo lo debemos monitorizar, qué complicaciones tenemos que tener en cuenta para prevenirlas y si se presentan, actuar de forma oportuna. ¿Qué evidencia clínica hay actualmente sobre el citrato? Y al final pues ya concluiremos y también quiero escuchar también pues la experiencia de los colegas. Sin más preámbulos, esta diapositiva es muy diciente, la verdad. La evolución que ha tenido la tecnología en nefrología en los últimos 40 años, no solo en los accesos vasculares, sino en la calidad de las máquinas, en la seguridad de las mismas. Pasamos de tener accesos arteriovenosos a tener accesos venovenosos, máquinas de primera, segunda, tercera y actualmente cuarta generación, en los cuales la nefrología va un poco más allá de dar solo soporte renal y nos estamos extendiendo a un soporte multisistémico. Y gran éxito de que podamos soportar varios órganos y que estos filtros que también se han desarrollado en los últimos años y que hacíamos solo difusión, luego convección, ahora absorción, poder combinar esas tres técnicas físicas para extraer moléculas de pequeño, mediano y gran tamaño, gran parte del éxito y que los filtros duren las 72 horas que vienen pues diseñados es lograr una adecuada anticoagulación del circuito o un adecuado mantenimiento del circuito. Sin más preámbulos, pues el contexto del paciente crítico con lesión renal aguda, saben que es bastante frecuente, aproximadamente el 50% de los pacientes en cuidado crítico generan lesión renal aguda y de ese 50% requiere soporte entre un 10 y un 20%, algún tipo de terapia de soporte renal. Este paciente, por lo general,
está con activación de la cascada de coagulación, activación plaquetaria, mononucleares también muy activos, complemento, que hace un estado pues en sí procoagulable y que en el momento que el paciente, la sangre se extraída, lleva al circuito extracorpóreo y entra en contacto con el filtro, vemos cómo ese estado procoagulable pues hace lo que nosotros queremos que no se haga, que no se formen esos trombos en el filtro y pues se coagule y se pierda la terapia. Entonces vemos cómo es bastante difícil los pacientes críticamente enfermos con patología renal que requieren soporte por su estado procoagulable, por un lado. Sin embargo, tenemos el otro extremo porque es bastante y heterogénea la población que hace compromiso renal en la unidad de cuidado intensivo. Tenemos el grupo de pacientes que presentan coagulopatía, pacientes sépticos con trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada, tiempos de coagulaciones alterados, pacientes politraumatizados, postoperatorios, en los cuales pues se vuelve un reto el querer uno mantener un circuito o anticoagular, pero resulta que está completamente contraindicada la anticoagulación. Vemos las imágenes de pacientes de pronto con compromiso cerebral que hacen compromiso renal y tienen sangrado intracerebral, pues es claro que no vamos a usar, por ejemplo, una anticoagulación sistémica con heparina o el paciente con múltiples fracturas recién operado. Entonces, de por sí, el llevar el paciente al hemofiltro e iniciar una anticoagulación sistémica con heparina, la incidencia de complicaciones hemorrágicas están entre un 10 a un 30%, que no es nada despreciable. Entonces nos ponen a los que trabajamos en nefrología crítica en una balanza entre, bueno, este paciente tiene factores de riesgo para coagular el circuito extracorpóreo, pero también tiene un alto riesgo de sangrado. Entonces, ese escenario es el que nos pone el día a día. Entonces, en cuanto a las modalidades de anticoagulación, pues, o las opciones que tenemos siempre que un paciente tiene indicación de soporte renal, y pues en este caso soporte renal continuo en las unidades de cuidado intensivo. Doctor Jorge Rodríguez tiene abierto el micrófono. Les decía que los pacientes de los cuales pues, requieren soporte renal y van a ser llevados a terapia de hemofiltración por inestabilidad hemodinámica, por disfunción multiorgánica, pues tenemos que individualizarlos y tenemos por la opción de no usar ningún tipo de anticoagulación, usar una anticoagulación sistémica, ya sea con heparinas no fraccionadas, lo más frecuente, heparinas de bajo peso molecular, prostaciclina o inhibidores de la trombina, o usar una anticoagulación regional del circuito extracorpóreo, sea con citrato y sea con heparina. Para ir desglosando cada una de ellas, quiero, antes de enfocarnos, dejar claro un concepto que lo manejamos todos, y es que para que una adecuada terapia cumpla el tiempo que tiene que durar la terapia y darle al paciente el soporte que necesita durante la hospitalización, y si ya la requiere, al egreso hospitalario es un muy buen acceso vascular. ¿Para qué? Es la piedra angular para que el filtro no comience a coagularse tempranamente. Entonces, si usamos accesos vasculares, van a ser yugulares derechos principalmente. Si definitivamente esa vía en el paciente no se puede abordar por X y Y motivo y se va a usar la vía femoral, usar catéteres élite de 24 centímetros para garantizar un adecuado flujo al circuito y de esta manera disminuir y minimizar los riesgos de coagulación, porque sea cual sea la opción que tomemos, si tenemos un catéter disfuncional, posiblemente se nos vaya a coagular el circuito tempranamente. Entonces, si definitivamente está contraindicada la anticoagulación y está anticoagulado el citrato y el paciente tiene indicación y no vamos a usar ningún tipo de terapia anticoagulante, pues tenemos que usar algunas herramientas para minimizar y tratar de prolongar el tiempo del circuito. Y una de esas es aumentar la predilución, aumentar la PVP para que la sangre llegue un poco menos diluida y tratar de minimizar el impacto, manejar una fracción de filtración menor de 25 y usar flujos de bomba de sangre pues un poco altos, entre 180 y 220. Son maniobras que nos tocan algunas veces, sin embargo no es lo ideal porque, como vamos a ver más adelante, el tener un circuito extracorpóreo sin anticoagulación, pues posiblemente ese circuito nos va a durar 12 24 horas y pues vayamos a tener pérdidas económicas y mayor estancia hospitalaria.
Ya todos manejamos y conocemos muy bien la anticoagulación sistémica con heparina no fraccionada. Creo que es de las que más se usa a nivel pues, de Colombia. Manejamos muy bien los objetivos en tiempos de PTTs con monitoreo cada 6 horas. Algunos grupos usan heparinas de bajo peso molecular. Aún no conozco, al final me dirán si alguno de ustedes ha usado prostaciclina, unidades de trombina actualmente para anticoagular estos circuitos. Y lo que nos trae aquí esta noche, la anticoagulación regional con citrato o con heparina. En heparina, la idea sería pues, iniciar la anticoagulación con heparina no fraccionada y antes de entrar la sangre al organismo, pues se pone su antídoto, el sulfato de protamina, pero pues sería más costoso, ¿vale? Entonces, pues nos vamos a centrar en la anticoagulación regional con citrato. Miren el panorama hacia el 2007 y 2008. ¿Qué pasaba y cuál es la descripción a nivel pues, mundial en cuanto a la anticoagulación del circuito? Y para esto este estudio del Best Kidney, en el cual vemos como el 43% usa heparina, el 33% no usaba anticoagulación y solo un 10% usaba citrato. Estoy hablando del 2007. 2008, este otro estudio, miren, pacientes sin anticoagulación, casi más de la mitad, 54%, heparina 20%, citrato 20%. Estoy hablando de 2007 y 2008. Esto ha venido cambiando pues conforme el desarrollo pues, de la tecnología y el usar cada día más las terapias de soporte renal continuo en pacientes con inestabilidad, pues los que lo hacemos a diario pues hemos hecho la curva, de pronto fuimos también hace los años 2007, 2008, no anticoagulábamos mucho, manejamos la predilución, luego no se nos coagulaban, entonces comenzamos pues, con heparina y pues ya disponemos con herramientas, al igual como hemos vivido la transición no solo en la tecnología de las máquinas, sino también los vehículos de sustitución a base de lactato, luego a base de bicarbonato y ahora pues los que usamos citrato pues con líquidos citratados, entonces pues ha sido un proceso en el cual pues no podemos quedarnos como en el 2007 en el que la gran mayoría no se usa anticoagulación porque ya está estudiado y estudios grandes muestran que si no se anticoagula el circuito pues va a durar 12, 24 horas y pues con todas las complicaciones que lleva esto. Entonces hay que adaptarnos al cambio para pues seguir adelante. ¿Cuál es el problema? Entonces básicamente es evitar que se nos coagule el circuito. ¿Por qué? Porque vamos a tener pérdidas sanguíneas, sabemos el volumen de las líneas, mayor a 150 mililitros, se disminuye la dosis de entrega de terapia, si se va a montar otro circuito, pues el tiempo que dura mientras se desmonta y esto, el aumento del tiempo de la estancia en cuidado intensivo, en sí, aumento de los costos y, ¿por qué no?, aumento pues de las morbimortalidades de los pacientes. Entonces, teniendo en cuenta la problemática, como nos vemos muchas veces en esa balanza de que se nos coagula el filtro o el paciente tiene riesgo de sangrado, creo que el citrato nos puede ayudar bastante y nos puede aliviar bastante los dolores de cabeza en los pacientes críticamente enfermos. Entonces, para iniciar es importante reconocer qué es el citrato. Pues es una sal de ácido cítrico, hace parte de un grupo en los cuales destaco el ácido cítrico y el citrato trisódico, que son pues, de interés para la anticoagulación regional en terapias de soporte extracorpóreo. También sirve como preservante natural. Es una base conjugada de ácido débil que queda principalmente sodio, calcio y magnesio. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Pues recordemos cómo está el calcio en nuestro organismo. 99% está en el hueso y ese 1% que es regulado su homeostasis por la PTH y la vitamina D, está unido a proteínas y está libre. Y juega un papel sumamente importante en la cascada de la coagulación. Es el factor 4 de la coagulación. Decimos pues que sin calcio pudiésemos tener pues una anticoagulación completa, como lo podemos ver en esta gráfica, en las cuales con dosis de citrato mayores a 4 milimoles por litro producen un calcio iónico menor a 0.3 milimoles por litro, que como vemos en esta gráfica, vemos acá el calcio ionizado. Cuando pasa la barrera del 0,5, vemos como el tiempo de sangrado aumenta inmediatamente, o sea, se logra una anticoagulación. Sin calcio, la sangre no se coagula. Y eso hace, pues los enlaces forman complejos quelados con
cationes divalentes. Entonces, el citrato lo que hace es coger el calcio que va en la sangre y pues anticoagular inmediatamente, ¿vale? Dosis mayores a 4 milimoles, pues logran un calcio menos a 0.3 milimoles por litro. Y no es una práctica nueva. Desde 1914, Albert Austin usó la primera vez la primera transfusión sanguínea con citrato, y actualmente los bancos de sangre manejan el citrato para la preservación de las unidades de glóbulos rojos. En hemodiálisis se usó, en hemodiálisis intermitente hasta los años 60, y hacia los años 90 comenzó a usarse en las terapias de soporte renal continuo. Entonces vemos cómo llevan más de 30 años con la ¿Qué? disponibilidad del citrato, ¿vale? Bueno, ¿cómo funciona esto? Entonces, me disculparán mis colegas, sé que de pronto puede ser muy básico, pero en el auditorio tenemos también, y el objetivo de la charla es que nos quede muy claro cómo funciona. Entonces, comenzamos de izquierda a derecha, este es el paciente, en el cual pues está el calcio, sale la sangre por el circuito, inmediatamente sale la sangre del circuito, ya les voy a explicar más adelante cómo se monta la máquina, pero ingresa y se une directamente, se mezcla esa sangre con una solución de citrato, las cuales pues las dosis pueden variar de 2 a 5, sin embargo, gracias a ese 3 milimoles por litro de sangre tratada, lo que hace es inmediatamente quelar el calcio, quita el calcio de la sangre y hace que entre al filtro lo normal de calcio ionizado en la sangre, digamos que es de 1, y hace que ese calcio que se disminuya, se quele, y que entre al circuito y que en el circuito pues entre menor a 0,3, menor a 0,5, cosa que durante el paso por el filtro no hay coagulación. Pasa la sangre, ya pues con difusión, convección si estamos haciendo, o absorción también, y se devuelve un complejo. Ese complejo de citrato de calcio que se forma puede pasar a la bolsa del efluente entre un 40 y 60%, y esto va a depender del tipo de terapias que hacemos. Si hacemos solo hemodiálisis o hacemos hemofiltración o hacemos hemodiafiltración, se queda gran parte, un 60% en la bolsa del efluente, cosa que al paciente ingresan aproximadamente un 40% de ese complejo citrato de calcio, ¿vale? En un algoritmo un poco más, no complejo, pero pues desarrollémoslo nuevamente. Entra la sangre por la línea, un catéter venovenoso, entra la sangre por la línea arterial, apenas entra a la sangre, tenemos una bomba de PFP en la cual tenemos la solución de citrato, tenemos flujos de bomba entre 100 y 200, ¿vale? La dosis de citrato, ya la sabemos, 3 milimoles por litro de sangre tratada, acá está, y eso hace que el calcio se quele y entre al filtro la sangre sin el calcio, cosa pues que con el calcio menos de 0.5 o 0.3 como meta, pasa libremente el filtro, ¿vale? Ya dijimos que en el efluente se puede extraer, por llamarlo así, o dializar, pasa por difusión o convección, un 40% de ese complejo citrato de calcio, y luego retornamos la sangre al paciente, y si yo le retorno la sangre al paciente y no le repongo el calcio, pues el paciente se va a anticoagular completamente, que no es la idea. Inmediatamente, pues antes de retornar la sangre al circuito o por línea directa, por vena central, repongo el calcio que quede al 100%, ¿vale? Entonces, las metas que queríamos llegar es un calcio iónico del paciente entre 1,1 y 1,25, el calcio por filtro entre 0,3 y 0,5. Entonces, vemos cómo solo estamos anticoagulando el circuito extracorpóreo. Si el paciente es quirúrgico, puede llevarse a cirugía. Muchas veces los cirujanos llegan a nuestra unidad que tienen que operar rápido al paciente, pero lo ven pegado a una máquina y dan por entendido que el paciente está anticoagulado, entonces lo difieren. Esta terapia, pues obviamente les explicamos a nuestros colegas, o si quieren alguna otra intervención, que no está anticoagulado, sino solamente el circuito extracorpóreo, ¿vale? ¿Qué pasa con ese 40% del complejo de citrato de calcio que ingresa al organismo? Recuerden que un 60% quedó en la bolsa del efluente, pero ese 40% que ingresa al organismo es metabolizado por el hígado. Ese complejo de citrato de calcio ingresa al hígado y se va a dividir en bicarbonato y en calcio. Una milimol de citrato se va a convertir en 3 de bicarbonato, ¿vale? Entonces ahí vamos entendiendo un poco
una de las contraindicaciones del uso de citrato pues, es que el principal órgano que lo metaboliza esté dañado, porque si no se van a acumular esos complejos de citrato de calcio. Y dos, uno de sus eventos predecibles pues, puede ser la alcalosis metabólica, porque estoy aportando 3 de bicarbonato. ¿Vale? Otros órganos que ayudan a metabolizar el citrato es el músculo, el riñón y en menos cantidad el corazón. Hasta ahí, pues ya sabemos qué es el citrato, sabemos cómo actúa, sabemos que es el factor 4 de la coagulación y sabemos que era el calcio, que es el factor 4 de la coagulación, y que anticoagulamos solamente pues, el circuito. ¿Qué indicaciones tendría el uso de citrato en pacientes críticamente enfermos que van a ser llevados a terapia de soporte extracorpóreo continuo, en modalidad, por ejemplo, de hemodiafiltración venosa continua? Entonces, nos remitimos a las guías CADIGO 2012, ya pronto estará su actualización. Sin embargo, miren, ponen al citrato en pacientes sin riesgo aumentado de sangrado como el uso de citrato más que heparina en pacientes que no tengan contraindicación para el uso de citrato como 2B. Eso sin riesgo de sangrado. Ahora miren, con riesgo de sangrado, pues aún más usar citratos antes de no anticoagular el sistema, siempre que no exista contraindicación para el uso de citrato. Estamos hablando del 2012. Entonces, vemos cómo las guías CADIGO ponen primero la anticoagulación regional con citrato antes que la anticoagulación sistémica en pacientes sin riesgo de sangrado y aún más en pacientes con riesgo de sangrado. Entonces ya vamos a la forma de cómo se prescribe la terapia, ¿vale? Entonces, se puede prescribir en EFUF, en hemodiálisis, pero idealmente queremos pues, aportar al paciente difusión, convección, y si usamos filtros absortivos, pues garantizar que ese filtro no se sature o dure pues, lo que tiene que durar, ¿vale? Entonces, lo montamos idealmente en hemodiafiltración venosa continua, en los cuales necesitamos que la máquina que tengan, hablo de Prisma, que es la tecnología que manejo actualmente, sin embargo otras máquinas también tienen ya el software instalado para el uso de citrato, entonces hay que asegurarnos que la Prisma en este caso tenga el software actualizado para que nosotros podamos tener la anticoagulación citratada. Y es muy importante para el grupo de enfermería y para el que monte la máquina tener muy claro cómo se montan las bolsas de refluente y las bolsas de sustitución, dializado y PVP. Entonces, ¿por qué? Porque como entendíamos en el diagrama, la sangre sale del paciente y apenas sale, pues tiene que tener contacto con el prismocitrato. Entonces, el prismocitrato que tenemos disponible es el prismocitrato 18, en las cuales pues está en la PVP, todos conocen las líneas, la PVP del citrato va y entra de una vez, apenas ingresa la sangre para mezclarse con el citrato, va a la bomba de sangre, impulsa y llega al filtro, pues ya que lado el calcio, ¿vale? Es importante que si hacemos diálisis que si hacemos diálisis usemos bolsas de diálisis que no tengan calcio, porque si no, no tendría sentido quelar el calcio para ponerlo en el baño de diálisis, porque pues activaríamos pues toda la cascada de coagulación. Entonces siempre usar bolsas Primcal 22. Este 22 son los valores de bicarbonato. Recordamos los que usamos bicarbonato previamente, los valores de estas bolsas de sustitución y de dializar eran de 30 bicarbonato. Como el citrato se metaboliza a bicarbonato, si usamos esas bolsas altas en bicarbonato, pues hay más probabilidad de que genere alcalosis metabólica. Entonces usamos Prismcal 22, cero calcio en dializado y idealmente sustitución en post, también pues con cero calcio, ¿vale? Ingresa la sangre del paciente y acá en la jeringa usamos 5 ampollitas de gluconato de calcio o cloruro, gluconato de calcio, 50 cc, y el software va de la mano entre el flujo de bomba, la dosis de citrato y la reposición de calcio. Ellos mismos hacen cuánta está la dosis de citrato, si la fija a 3 milimoles por litro de sangre tratada, él fija la PVP y va directo con el flujo de sangre y la corrección de calcio.
Admiro el grupo de la Fundación Cardioinfantil, el doctor Benjamín Banzer y la doctora Alejandra Molano, porque ellos vienen usando citrato desde antes que nos llegara el prismocitrato y el prismocal. Ellos usaban el citrato por aparte y reponían el calcio por aparte, pues haciendo los cálculos manualmente de cuánto era la dosis de citrato y cuánto tenían que reponer de calcio. La verdad, usarlo ahorita con la seguridad de esta máquina y que ella misma hace las cuentas para minimizar los efectos adversos, pues la verdad facilita mucho que estas terapias pues se vayan a difundir fácilmente por su uso y su seguridad. Este dibujo, y le cito, pues acá está, estas guías las diseñó Gambro para su uso y acá lo único que quería mostrarles es cómo pues sale la sangre del circuito. Ya sabemos cómo van las bolsas de fluente, pero específicamente aquí quiero mostrarles que la jeringa de la reposición de calcio va a una vía central, idealmente. Si definitivamente es imposible, pudiesen usar una llave de 3 vías antes del Mahurkar, pero no es lo ideal y no es lo que se recomienda. Entonces, eso quería dejarlo claro y sé que ustedes lo hacen. Al prescribirla, si nos fijamos una dosis, que ya esa discusión fue hace como 10 años, usábamos dosis de 20, 25, 30 o 35 o usábamos pulsos, ya nos quedamos más o menos con el 30, 35 dosis de fluente mililitros por kilo hora. Les comparto esta gráfica, la presentación queda en la cual nos va a dar según el peso del paciente el flujo de bomba, ¿vale? ¿Cuál es el volumen de sustitución? Por ejemplo, a dosis de 30, un paciente de 50 kilos, 5 por 3, 15, el volumen de sustitución pues van a ser 1500. Y miren cómo me dice, en la PVP que está el citrato, pónganlo a 1000 cc, en el dializante 250, el 50%, y el otro 50% usen en sustitución post. Esta tabla nos alivia mucho y nos hace ganar tiempo siempre que prescribamos una terapia, porque aquí ya está ajustado el peso por el flujo de bomba, la dosis de citrato a 3 mililitros por litro y a una dosis de fluente de 30 mililitros kilo hora. Porque esta foto las tomé yo, me disculparán, quería mostrarles al lado izquierdo cómo queda la ventana de la anticoagulación. Entonces, el método, citrato calcio, la solución de citrato, prismocitrato 18, que es el que estamos usando, ¿vale? La dosis de citrato la podemos ajustar, pero como les digo, también de la mano al flujo de sangre y a la PVP. Iniciamos con 3 milimoles por litro de sangre tratada. Tenemos también la carga de citrato del paciente, que es sumamente importante también para tener en cuenta y interpretar los casos de calosis. ¿Qué estamos usando para reponer el calcio? Gluconato de calcio. Y miren acá el componente de calcio, por ejemplo, esta paciente lo tenía un 120%. Ya vamos a hacer unos ejemplos para ver que si corregimos al 100%, uno a uno lo que queda el calcio, pero si el calcio iónico del paciente se encuentra menos de 0,8, pues tengo que aumentar esa reposición, no un 100%, 110, 120, 130, 150, pues dependiendo el control gasimétrico y de calcio iónico del paciente y del filtro cada 6 horas. Y al lado derecho, pues con mi paciente pesaba 60 kilos, como lo ven, flujo de bomba de 110. Esto es genial. Los que usamos heparina o cuando nos toca que el paciente definitivamente tiene contraindicaciones, vemos los flujos de bomba, pues nos vamos a 180, 200, 220, ¿vale? Algunos grupos pues un poco más para bajar esa fracción de filtración y que no se coagule el circuito. Damos más convección en PVP, pero también damos difusión en dializante y también pues reforzamos un poco la convección en sustitución. Eliminados del paciente, esta paciente es sumamente sobrecargada, inicié pues paulatinamente, pero ya íbamos a unos 200 mililitros por hora y aquí ya no tenemos que fijarnos en la fracción de filtrado. Cuando usábamos heparina, siempre en convección que fuera menor de 25, porque si no es un problema que se nos coagule el circuito. Aquí dense cuenta que puedo manejar un flujo de bomba muy bajo y los líquidos eliminados del paciente altos, cosa que si usara heparina sería muy seguro que ese filtro no me duraría mucho tiempo. Y si se dan cuenta las presiones del filtro en ese momento, pues van muy bien.
Ya teniendo cómo se monta la terapia, cómo se prescribe las ayudas pues, que tenemos dentro de la máquina, porque la verdad es muy segura y muy sencilla de usar. La Prisma te va diciendo qué hay que hacer. eh, Vamos a monitorizar la terapia. Y el monitoreo de la terapia es vital para que la terapia nos dure las 72 horas. Y aquí, como ven, pongo estas gráficas porque creo yo que es vital el trabajo en equipo entre el nefrólogo, el intensivista que está allá, los enfermeros, jefes y los auxiliares, que son los que están haciendo más, cambiando las bolsas, tomando los gases arteriales, fisioterapia. Entonces, depende de muchos factores que la terapia sea efectiva y dure lo que tiene que durar. ¿Qué tenemos que monitorizar? Pues ya entendiendo cómo funciona el citrato, pues lo más importante dentro de los electrolitos es el calcio ionizado, tanto del filtro, que se toma del puerto azul, y ya sabemos que los valores meta entre 0,25 y 0,35 milimoles por litro, y del paciente, calcio iónico, ya les digo las metas, entre 1 y 1,2, ¿vale? Y calcio total, y cuando comencé inicialmente, que comencé a usar citrato hacia abril, lo hacía cada 12 horas, estamos un poco como muy encima, sin embargo, como comenzamos a revisar la literatura y en pacientes en bajo riesgo lo podemos hacer cada 24 horas. El citrato también, que el magnesio, es una presentación bastante frecuente. Cuando usábamos bicarbonato, el principal electrolito que se nos alteraba era el fósforo. Ahorita con citrato, pues obviamente el calcio, pero también hacen hipomagnesemias y pues saben las arritmias que tienden a hacer. Entonces, por eso es importante estar muy pendiente del magnesio. El sodio es sumamente importante porque el citrato que usamos es trisódico, entonces trae bastante sodio, igual que es potasio y el resto de electrolitos. Eso en cuanto al monitoreo. Importante el calcio ionizado, hacerlo a la hora, antes de iniciar a la hora y cada 6 horas, tanto del filtro como del paciente, y el calcio total al iniciar la terapia. Si quieren usarlo cada 12 horas, si van a iniciar, o si ya lo están usando y tienen pues la experiencia, pudiesen usarlo cada 24 horas. ¿Y por qué es importante? Y les traigo esta tabla, porque nosotros hacemos ajustes de ese calcio que se toma al inicio, a la hora y cada 6 horas. Y es de la siguiente manera. Entonces, tomamos el calcio iónico del paciente y vamos a ir a la meta. Nuestra meta del paciente es tener un calcio iónico entre 0,9 y 1,2. Entonces, ¿qué pasa si es mayor a 1,2? Pues disminuyó el aporte 5%. ¿Recuerdan la foto? Si me permiten, me voy acá atrás. Entonces, si tiene un calcio iónico, por ejemplo, en 1,4 y yo tengo la sustitución del calcio a 120, pues me bajaría a un 110, a un 115, pues para evitar que el paciente me haga hipercalcemia. Si está entre 0,9 y 1,2, pues no, justo, está en la meta. Si está abajo, entre 0,75 y 0,89, aumentaría el 5% la reposición de calcio, ¿vale? Y si es menor a 0,75, la aumentaría un 20%. Si estoy, por ejemplo, a 120 en ese paciente y me llegó en 0,7, pues me iría a 140%, ¿vale? Al porcentaje de reposición, y pasaría adicionalmente un bolo de 10 mililitros de calcio directamente al paciente, ¿vale? Entonces, esta tabla pues también es sumamente interesante tenerla incluida en sus protocolos para toma de decisiones conjuntas con cuidado intensivo. Eso en cuanto al ajuste de la reposición de calcio y el calcio del paciente. Ahora vamos a ver los ajustes según el calcio iónico del filtro. Y ese lo vamos a ajustar es con la dosis de citrato. Decimos que la máquina Prisma ya viene predeterminado de 3 milimoles por litro de sangre tratada, sin embargo se puede modificar. Lo puedo bajar a 2,5, lo puedo bajar a 2, lo puedo subir hasta 5, ¿vale? Pero pues tengo que saber qué se puede presentar. Entonces, si tengo un calcio iónico en el filtro menor a 0,25, pues la verdad ya hay mucho citrato y no tienes pero nada de calcio. Entonces, yo no necesito, si tenía la dosis a 3 milimoles por litro, pues la puedo bajar a 2,5 milimoles por litro. Si el calcio iónico del filtro, del puerto azul, está entre 0,25 y 0,35, pues estoy en metas. Entonces, pues la verdad no habría necesidad de hacer ningún ajuste. Si está entre 0,5 y 0,6, hay poco citrato y la verdad pudiese tener riesgo de coagularse, entonces aumentaría la dosis de citrato. Ya no la dejaría en 3 milimoles, sino 3,5 milimoles por litro. Y si el calcio está mayor a 0,6, pues la verdad hay que revisar qué está pasando y aumentamos la dosis de citrato
a 1 milimol por litro más. O sea, si la tenía 3, la dejaría 4. Pues para evitar la coagulación del circuito. ¿Vale? Les tengo estos ejemplos, me perdonan las fotos, son las máquinas de gases. Es importante, en nuestro hospital afortunadamente contamos con las máquinas de gases en las unidades de cuidado intensivo, entonces el auxiliar toma la muestra y a los 5 minutos ya tenemos reporte. Entonces, al lado izquierdo tenemos, yo solo necesito el calcio postfiltro, en este caso miren, en 0,6 la verdad está muy alto, entonces ya vamos a ver qué se hace, y gases arteriales para evaluar estado ácido-base, y electrolitos, ¿vale? Pues igual todo lo que evaluamos, pero pues para el caso vamos acá. Entonces, miremos y hagamos el ejercicio con estos gases arteriales. Tiene un pH de 7,47, PSO2 de 38 y carbonato en 27, ¿vale? Trastorno de oxigenación grave. Y miremos el calcio. El calcio del paciente sérico, iónico, gases arteriales del paciente, 1,1. Estamos en metas. Y el calcio de la máquina está en 0,66. Basados en los ajustes anteriores, no sé si alguien quiera participar y decir qué le gustaría hacer. Y pues en el caso de él tendríamos riesgo de coagulación del circuito. Tenemos un calcio en el postfiltro de 0,6. Entonces, no sé si alguien quiera participar o nos devolvemos y miramos qué ajuste sería el que hay que hacer. Por ahí está Alexandra Reyes, que es la dura de los ajustes en el sur de Colombia. Se perdió Alexandra. No, no está conectada. Alexandra Reyes no está Ok, conectada. bueno. Entonces, pues Alexandra diría que miren, el calcio postfiltro está mayor a 6. Entonces, doctor, si la dosis está a 3 milimoles por litro, entonces yo digo, pues Alexandra y el grupo de enfermería subamos a 4 milimoles por litro y en 6 horas miramos nuevamente. Otro caso, miren, el calcio postfiltro en 0,36 lo tenemos en metas, ¿vale? Y saltémonos aquí el calcio del paciente en 1,1. Entonces, en este paciente estamos en metas en el filtro y estamos en metas en el paciente. No tendríamos que realizar ningún ajuste. Ya miraremos en las siguientes diapositivas si requeriría algún ajuste en cuanto al equilibrio ácido-base, específicamente hacia el bicarbonato. Recordando que el citrato, 1 de citrato se convierte en el 3 de bicarbonato. Entonces, el monitoreo del estado ácido-base va de la mano con el calcio, entonces por eso es importante hacer los gases arteriales a la hora y cada 6 horas para, ya vieron, revisar el calcio del filtro y del paciente y los gases arteriales para evaluar si hay alcalosis metabólica, que pudiese ser muy frecuente, ya sabemos por qué, o acidosis metabólica, en los cuales prendo la alarma y ya les mostraré la hoja que tengo para monitorizar la terapia en nuestro hospital, porque si el paciente tiene o inicia a hacer acidosis metabólica y no encontramos una causa clara, inmediatamente hay que hacer el índice de calcio para ver si el paciente tiene falla hepática o está haciendo disfunción hepática y se están acumulando esos complejos de citrato-calcio. Y el citrato pues va a ser tóxico y va a generar esa acidosis metabólica. Entonces ya lo vamos a revisar en las diapositivas siguientes. ¿Y cómo sería la toma de decisiones en cuanto a la gasimetría arterial? Entonces, si tenemos un paciente con alcalosis metabólica, un pH mayor a 7,45, la causa pues va a ser posiblemente, si el hígado está bueno, pues demasiado citrato metabolizado por el hígado, pues si está bien el calcio, pues no me arriesgaría a ajustar las dosis de citrato, sino aumentaría el dializado entre un 25 a un 50% para que recuerdan que en la bolsa de efluentes se gana entre un 40 y un 60%. Si aumento el dializado, pues voy a tratar de dejar más complejo de citrato calcio en el efluente y que llegue menos al organismo y que no haga tanta alcalosis metabólica. Entonces, en el caso de ella, recuerdan, tenía un flujo idealizado de 350, pues podía subirme a 550, 600 para minimizar esa alcalosis metabólica. Por el contrario, si el paciente hace una acidosis metabólica, pero sin elevación del anión GAP y nos aseguramos que la función hepática está normal, y no solo valorar la función hepática en pacientes con cuidado crítico, ustedes saben que no es solo ASA de ALAT, sino pues evaluamos cómo están las bilirrubinas y entre los marcadores que revisé que nos hablan más de falla hepática son el PT y el lactato.
saben que el lactato se depura en el hígado y pues si el paciente definitivamente sea cual sea la causa de la hiperlactatemia, el hígado no está respondiendo muy bien por hipoperfusión o por lo que sea, pues puede ser uno de los marcadores. En este caso, no tenemos un anion gap elevado y el hígado está normal y el paciente está con un pH menos a 7,35, podríamos disminuir la dosis de diálisis entre un 25 y un 50%, ¿vale? Porque lo que puede pasar es que haya demasiado bicarbonato dializado, ¿vale? Pero este último cuadro es el que nos prende la alarma. Un paciente con acidosis metabólica, con un pH menos de 7,35, con una base exceso elevada, pero con compromiso hepático. Entonces, inmediatamente hacemos el índice de calcio, que es dividir el calcio total sobre el calcio iónico del paciente. Si yo uso las unidades de miliosmoles por litro, si me da mayor de 2,5, pues posiblemente el paciente esté acumulando ese complejo de citrato de calcio y puede llevar pues a intoxicación por citrato. Pero si lo usamos en miligramos por decilitro, el valor sería mayor a 10. En ese caso, pues disminuiríamos inmediatamente la dosis de citrato y evaluaríamos la gravedad de la situación, tanto sí que si lo documentamos, pues nos tocaría suspender la anticoagulación citratada y pasarnos pues a otro método de anticoagulación. Es poco frecuente, pero sí es importante tenerlo como signo de alarma. Me tomé el atrevimiento pues, de mi hospital traerles y mostrarles cuál es la hoja de monitoreo para la anticoagulación con citrato. Entonces, pues tenemos los datos generales del paciente y aquí pues tenemos a la hora de iniciar la terapia y cada 6 horas tengo el flujo de bomba de sangre, la dosis de citrato, en cuánto lo tenemos en ppb, cuánto está la infusión de calcio en mililitros en porcentajes, vieron 100, 120, 130%, cuál es el calcio iónico del paciente, el calcio del filtro, bicarbonato en los gases arteriales para alarma de intoxicación por citrato, calcio sérico, pues cada 24 horas, y el índice de calcio, que el grupo de enfermería ya lo saca perfectamente. Como nos lo reportan en miligramos de cilitro, cogemos el calcio total y lo dividimos en el ionizado, y si es mayor a 10, pues sospechamos la intoxicación por citrato. Entonces, ya hemos hablado un poco, pero vamos a mirar qué nos falta sobre las complicaciones. Entonces, las complicaciones del usar citrato van a ser asociadas al buffer de citrato, ya sabemos, tanto alcalosis como acidosis, asociadas a las altas concentraciones de sodio, tanto hipo como hipernatremia. Recordemos que el citrato es trisódico y es más tendencia a la hipernatremia que la hiponatremia. Las asociadas a los valores de calcio, pero las manejamos y las monitorizamos cada 6 horas. Entonces, la verdad, en este artículo reciente de Blood Purification del 2020, que lo cito, la verdad, las complicaciones son prevenibles y son mínimas debido pues, a lo mismo, a que se está monitorizando cada 6 horas. Y otro electrolito importante, el magnesio. En esta tabla les muestro los niveles de citrato en un paciente pues, con una carga de citrato, pero en una situación normal, sin disfunción hepática, comparado con un paciente que está con shock séptico y con disfunción hepática. Vemos cómo ese límite para una carga o acumulación de complejos de citrato calcio es mucho menor en un paciente que no tenga disfunción hepática. Entonces, no significa que en un paciente choqueado no lo podemos usar, sí lo podemos usar, pero tenemos que estar muy pendientes de ese límite de que el paciente no salga compromiso hepático grave y que comience a acumularse esos complejos de citrato de calcio y que haga pues la intoxicación por citrato, porque miren que esos complejos de citrato de calcio incompletos que no se metabolizan en un hígado enfermo, pues pueden condicionar a desenlaces sumamente graves, los sospechamos pues por la acidosis metabólica, pueden tener compromiso miocárdico en la contractibilidad, vasoplejía y complicaciones pues incluye la muerte. Afortunadamente esto no es frecuente, pero de ahí la importancia de que trabajemos en equipo y monitoricemos la terapia adecuadamente. Aquí es para explicar la acidosis metabólica. Entonces, en pacientes con falla hepática, la forma de sospecharlo, pues, además del índice de calcio, es que el calcio iónico del paciente va a estar bajo, el calcio total va a estar aumentado, como vemos en esta tabla. Lo normal, como está el calcio en la sangre, calcio ionizado y unido a proteínas. Y cuando tenemos, pues, acumulación, vemos como el calcio total va a aumentar, pero a costa no de estos dos, sino de los complejos calcio citrato. Vemos como el calcio iónico se ve disminuido, ¿vale? Y el paciente va a tener pues una acidosis metabólica con un GAP elevado. Sacamos el índice de calcio, ya vemos, más de 2,5 si es milimoles por litro, más de 10 miligramos. Si las unidades es en miligramos de cilitro, pues más de 10. ¿Qué dice la evidencia?
Entonces, pues ya vimos que las guías CADIGO 2012 dicen use anticoagulación regional con citrato siempre y cuando no haya contraindicaciones. Este estudio vemos recientemente las características de estos pacientes admitidos en la unidad de cuidado intensivo, 691 pacientes aleatorizados a usar anticoagulación regional con citrato y anticoagulación con heparina no fraccionada. La media de edad pues, en los 69 años, pacientes pues enfermos, principalmente con choque séptico, un 24%, choque cardiogénico un 15%, shock hemorrágico un 8.7%, intoxicados un 1.6%, las diferentes modalidades que se usaron, principalmente más hemodiafiltración, y miren las diferencias, encontraron diferencias significativas. Los objetivos pues, del estudio eran mirar la sobrevida del filtro y vemos como con anticoagulación citratada cerca del 50% comparado con un 22% con heparina. Al tener pues, más sobrevida pues, del circuito, pues vamos a tener más dosis entregada. Miren, en el citrato solo se coaguló un 8% comparado con el 43% de la heparina. Finalizó la terapia con heparina solo un 24% y miren cómo las diferencias pues, son significativas en cuanto a la sobrevida y pues obviamente las presiones del filtro, comparando anticoagulación con citrato versus heparina. Y pues en esta tabla vemos como a las 72 horas que está para que dure el circuito en rojo, como con heparina casi tenemos 20, 24 horas, vemos como la caída en las primeras, el primer día se pierde casi un filtro, en cambio con el citrato pues la sobrevida del circuito es mucho mayor. Esto fue uno de los primeros filtros que tuvimos, en los cuales pues la evidencia que uno revisa, solo les traigo pocos estudios, pero yo creo que ya tenemos bastantes pacientes en nuestro hospital y estamos pues, también por documentarlo. Miren este filtro después de 72 horas. Aquí la foto me quedó cortada, pero aquí ya dice que finalizó la terapia y este filtro pues está, en verdad, pudiese usarse, como lo ven, está como 9, culminada la terapia después de 72 horas. Este metaanálisis, pues que muestra nuevamente pues más de lo mismo, diferencias entre a favor de la heparina y a favor del citrato en cuanto a sobriedad del circuito, pues vemos como hay diferencias significativas pues en todos estos estudios, claramente a favor del citrato. ¿Qué complicaciones vieron? Pues vieron más trombocitopenia cuando usaron heparina, trastornos en hipotermia pues muy similares, hipernatremia más en el citrato, aunque el porcentaje es bajo, pero tenemos que tenerla presente y ya sabemos por qué. Más hipocalcemia con citrato es claro, pero este metaanálisis y este estudio es también muy claro en decir que estas complicaciones pues eran y fueron muy prevenibles y detectadas con el monitoreo oportuno. En conclusión, diría que la terapia de soporte renal con citrato es una alternativa a anticoagulación en pacientes críticos, sobre todo con pacientes con alto riesgo de sangrado. Y créanme que cuando vamos a la unidad de cuidado intensivo, la gran mayoría tienen coagulopatía, trombocitopenia, o están con sangrado activo, están recién operados. Entonces, miren cómo tiene una gran cabida. Pero pues nada va a superar el juicio clínico e individualizar cada paciente para guiar y tratar de dar las 72 horas de terapia de soporte que necesitan. Por su perfil de seguridad, el software que maneja estas máquinas, la durabilidad del circuito, se debería usar de verdad en todos los pacientes, o me atrevería a decir que lo podríamos usar en todos los pacientes en cuidado crítico que no presenten contraindicaciones, que principalmente la falla hepática o pues la intolerancia al citrato. Pero para que esta terapia tenga éxito se necesita un monitoreo continuo a la cabecera del paciente. Al momento no existe un anticoagulante perfecto. El no anticoagular puede que no sea una opción. Vemos cómo se nos coagulan, dirán algunos de ustedes, y en el hospital militar inicialmente años atrás no anticoagulábamos porque decía uno, bueno, a mí me va bien, pero ya después que uno sale y ve la evidencia y monta muchos filtros y las monta con heparina y otros con citrato y está y lee todos estos estudios, entonces yo creo que ya el que uno diga es que a mí me va bien así, en este momento no. Les decía, no hay un anticoagulante perfecto. La heparina
el PTT, los riesgos de sangrado de un 30% que son altos, hemos tenido pues sangrados en el sistema nervioso central, hemorragias digestivas, pues hay que estar encima. Sin embargo, así muchos pacientes, a pesar de tener heparina, se coagulan esos filtros, y también con citrato, a pesar de tener con citrato, se coagulan, depende mucho de las patologías de cada paciente y del monitoreo. La pregunta que les dejo a los que estamos pues reunidos es cómo implementar la anticoagulación en citrato en la unidad de cuidado intensivo. Sí, pues escucharlos, y si ya lo están haciendo, y si no, pues les puedo compartir un poco de la experiencia. En el hospital he tenido pues, me verán ustedes, he tenido bastante experiencia, me apasiona la nefrocología crítica, he estado en otros países aprendiendo en diferentes plazas. Llevamos más de 8 años montando hemofiltros, como les digo al inicio, sin anticoagulación, hacíamos solo convección, luego convección difusión, luego con heparina y ahora con citrato, y la experiencia, la verdad, ha sido en la sobriedad del circuito muy buena. Este es mi equipo, y miren la cara que hicimos todos cuando iniciamos la primera anticoagulación citratada. Algunos con muchos nervios, pues como lo natural cuando vamos a iniciar algo nuevo, pero otros con cara muy contentos de poder brindar el beneficio a nuestros pacientes. Eso era todo lo que tenía pues para compartirles. Muchas gracias. Doctor Ballesteros, muchas gracias. Excelente conferencia. Y pasemos ahora sí a las preguntas. Si tienen dudas, por favor, o las escriben por el chat o las pueden hacer directamente. Es solo activar el micrófono, quitar el mute y hacer la pregunta al doctor Ballesteros. Muy buenas tardes, doctor. Noche, doctor Ballesteros. Francisco López. Buenas noches, doctor. Una inquietud con relación a la contraindicación del tema de la falla hepática. En el hígado uno evidencia que hay 3 tipos de alteraciones. Una que es la colestasis, que es un patrón obstructivo, otra que es el patrón de hepatitis y otro que es la falla hepática como tal. En los pacientes con sepsis es muy común pues, que haya cuadros de hepatitis, cuadros de colestasis, pero ¿cómo logran diferenciar bien que realmente sea falla hepática para que les pueda contraindicar el uso del citrato? Es una excelente pregunta, doctor, y también me la hago muchas veces, que el paciente tiene un alto riesgo de sangrado por trombocitopenias graves, por sepsis, choques abdominales, y comienza uno con una SADA, la TUTU 200, 300, PTT de pronto normal. Entonces comienza uno a decirse y a buscar herramientas para definir qué tipo de anticoagulación se deja. Como les decía, hay casos muy evidentes en los cuales tenemos pues falla hepática ya documentada con scores de severidad, con MEL score mayores a 32, mayores a 30, en los cuales pues ya no nos cabe duda que está contraindicado. La balanza está en ese paciente que tú dices o creo, lo interpreto así, que está con disfunción hepática, pero no muy marcada, y que me dice, bueno, ¿lo hacemos o no? ¿Con citrato o con otras cosas? En todo lo que revisé, los mejores marcadores, entiendo la fisiopatología como la planteas de daño hepático, pero los más, y los nombré en la charla, los que pudiesen tener mayor correlación con disfunción hepática es los tiempos de coagulación y el lactato. Estuvimos en una reunión de Baxter con un conferencista, un español, que lleva montando citrato en España desde el 2010. En Colombia comenzamos este año con Prismacet, como les digo, el grupo de la Fundación Cardioinfantil lleva montando citrato desde 2008, con una amplia experiencia, pero con la seguridad de estas máquinas y hablando con este doctor de España, ya como que lo que estamos haciendo, comenzando como a perderle, no el miedo, siempre con mucho respeto, pero por ejemplo yo una SADA LAT de 200 yo no lo montaba, actualmente lo estoy montando, pero siempre monitorizando sobre todo en gases arteriales, que no me vaya a hacer acidosis metabólica, y sacando el índice de calcio una vez al día, para evitar esa complicación grave que es la acumulación del complejo citrato-calcio. Mi respuesta sería individualizar el paciente,
En los casos evidentes, definitivamente buscar otras opciones para anticoagular o no anticoagular. Y en esos casos grises, pues a la cabecera del paciente tomar la decisión. Gracias. Bueno. Muchas gracias, doctor.